tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. La Corte Suprema de Estados Unidos emitió su fallo en Texas y es que seguirá siendo ilegal abortar después de las 6 semanas de embarazo. El gobernador de este estado, Greg Abbott, firmó el 19 de mayo de este año el proyecto de ley que prohíbe el aborto una vez que pueda detectarse un latido fetal, lo cual suele darse alrededor de la 6ª semana de embarazo. El llamado proyecto de ley del latido del corazón no hace tampoco excepciones ni para la violación o el incesto y convierte a Texas en uno de los estados de la Unión donde abortar va a ser más difícil. Quienes se oponen al aborto han expresado que el día en el que se aprobó la ley fue un momento histórico y esperanzador en Texas, que protege el derecho a los no nacidos, a la vida, mientras que los defensores de la interrupción del embarazo han condenado el impacto que tendrá la nueva ley en las mujeres en Texas, donde además entre el 85 y el 90% de quienes se someten a un aborto lo hacen al menos 6 semanas de embarazo o más. El caso de Texas llega en un momento crucial del derecho al aborto, con legislaturas estatales lideradas por republicanos en todo el país que han promulgado una serie de leyes cada vez más restrictivas. Este otoño, la Corte Suprema considerará la prohibición de Mississippi sobre la mayoría de los abortos después de 15 semanas. Los activistas contra el aborto han instado a la Corte a usar este caso para revocar el famoso Roe versus Wade, y muchos estados, incluyendo Texas, han aprobado los llamados proyectos de ley desencadenantes que prohibirían casi de inmediato todos los abortos dentro de sus fronteras si se llegara a revocar el fallo de 1973. Hoy en El Espejo tenemos el análisis de encontrados puntos de vista y, por supuesto, la parte legal. Usted, en su casa, como voy a hacer yo, saque sus propias conclusiones. Comenzamos. Bueno, pues de inmediato quiero presentar ya a mis invitados. Está con nosotros Nelson Rodríguez Varela, abogado constitucionalista, que nos acompaña vía Zoom. Muchísimas gracias por acompañarnos, abogado. Gracias a ustedes. Tenemos también con nosotros a Maribel Balbín, expresidente de la Liga de Mujeres Votantes. Maribel, un gusto que estés con nosotros esta noche. Muchas gracias. Y tenemos también a María Herrera Mellado, abogada, y que también se incorpora a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, María. Y voy a empezar, si les parece, para poner en perspectiva la parte legal. Y para eso pues tenemos que empezar, obviamente, con el abogado Nelson Rodríguez Varela. ¿Peligra el fallo Roe versus Wade después de lo que hemos visto en el día de hoy, abogado? Yo no creo que todavía peligra el fallo de Roe versus Wade. El fallo de Roe versus Wade es un fallo que demuestra que la 14 enmienda respeta los derechos de privacidad de las mujeres embarazadas en este caso, y además es algo que esos derechos de privacidad también tienen que ver con el derecho sobre sus propios cuerpos. Entonces, lo que sucede con Roe versus Wade es que es un dictamen histórico y constituye la ley interpretada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que impone ciertas condiciones a lo que es el aborto para cumplir con ese balance entre los derechos de privacidad de las mujeres y el derecho del Estado en conseguir que las personas estén seguras en todos estos procesos médicos. En este caso de Texas es un caso un poco diferente, porque en el caso de Texas impone un recurso legal privado, donde existe una causa de acción ahora basado en el incumplimiento de esta ley en Texas, pero realmente no tiene que ver con una acción estatal en prohibir ciertas condiciones desde el punto de vista legal con acción estatal. Entonces, por lo tanto, la Corte ha tomado la decisión de no escuchar el caso todavía, de establecer que todavía no hay una disputa específica que se haya llevado a cabo y prefiere esperar a que esa determinación la hagan las Cortes inferiores antes de ellos tomar la habilidad de hacer una decisión sustantiva sobre el caso, aunque la Corte se ha manifestado con respecto a que esta ley podría tener una circunstancia en la cual podrían encontrar que esto es no constitucional, basados en el dictamen de Roe versus Wade y otros dictámenes federales que tienen que ver con este tipo de casos. Pero al final del día, la Corte Suprema no va a suplantar el derecho de la legislatura de Texas de tomar las decisiones en términos de establecer las leyes.
La Corte Suprema de los Estados Unidos va a juzgar esa ley en el contexto de una disputa que todavía no ha ocurrido y por lo tanto no está dispuesta a decirle a la legislatura de Texas si todavía la ley no ha sido aplicada y no ha corrido a través de los diferentes cortes inferiores que no pueden llevar a cabo este tipo de ley en términos de crear esa ley en Texas. Así que por eso es que la Corte propone esperar, aunque hay miembros de la Corte que hubieran tomado una decisión en términos de establecer este derecho excepcional, de parar esta ley de funcionar antes de que realmente empiece a funcionar, hasta que se puedan demostrar quiénes son las partes que van a quedar impactadas por esto y qué argumentos podrían hacer en su defensa una vez que la ley se aplique. Ahora, abogado, obviamente esto de alguna manera también podría sentar una cierta jurisprudencia si otros estados se deciden, por ejemplo, pues aplicar ese mismo proyecto de ley o crear modificaciones a la ley del aborto. La Florida ya hay políticos republicanos que han dicho que podrían comenzar a trabajar en ese proyecto de reforma de la ley. Y las legislaturas de todos los estados tienen esa potestad. Todas las legislaturas tienen una función de legislar las leyes, de crear las leyes, y la Corte Suprema tiene el derecho y el poder de estudiar esas leyes y determinar su constitucionalidad. Entonces, por lo tanto, es un proceso donde la Corte no va a intervenir antes de que se cree la disputa. Entonces, esto va a crear problemas y va a crear situaciones en diferentes estados y eventualmente todo esto terminará frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos una vez que existan ciertos conflictos en los diferentes distritos y circuitos federales en toda la nación, donde existan diferentes decisiones tal vez con respecto a la aplicación de esta ley y entonces llegue con toda la jurisdicción de la Corte Suprema para una determinación sustantiva. Pero en este momento han optado por quedarse a un lado y ya veremos lo que hacen las diferentes legislaturas. Pero al final todo va a centrarse en Roe contra Wade. Y lo que la Corte Suprema va a examinar son exactamente los mismos temas de constitucionalidad que tendrán que estudiar los diferentes cortes inferiores que se van a ocupar de escuchar estas disputas una vez que estas disputas se radiquen en la Corte y la Corte tome jurisdicción de las personas que están envueltas en el caso para tomar esa decisión. Y claramente no se va a permitir que se elimine Roe versus Wade simplemente creando una causa de acción civil donde el gobierno no tenga algo que ver con la manera en la cual se hace cumplir la ley, sino que cree ciertos vehículos para que se pueda demandar civilmente, porque eso tiene que ver también con otros elementos estatutorios y elementos técnicos que tienen que cumplirse antes de que una litigación se pueda mantener. Pues, abogado, queremos agradecerle muchísimo que nos haya puesto en perspectiva para comenzar el programa esa parte legal. Y ahora sí vamos a comenzar con las diferentes posiciones. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Vamos a comenzar con Maribel Balbín, expresidente de la Liga de Mujeres Votantes. ¿Qué te parece lo que ha ocurrido? Definitivamente, como explicó muy bien, una explicación muy buena la del abogado, en cuanto a lo sui generis de la ley de Texas. El hecho de que la Corte Suprema simplemente dijo no nos metemos es por todas esas situaciones que él explicó. Lo que sucede es que al mismo tiempo el que otros estados vayan a seguirlo no va a ser tampoco así porque van a esperar a ver lo que sucede con la de Texas para poder seguir. Ahora, ¿qué es lo que es diferente a la ley de Texas? Primero que todo, las 6 semanas, algo que es casi imposible de poder saber. Muchas mujeres no pueden determinar a las 6 semanas si no pueden saberlo. Es un mes y medio. Y no, pero hay mujeres, dependiendo de cada una de ellas, se ha comprobado que no se puede en realidad determinar muchas veces si uno está embarazado o no. Segundo, el hecho de que deja que los ciudadanos sean los que lleven a cabo la persecución, digamos, y no de la mujer, por eso también salva la ley, sino de aquellas personas que ayuden a la mujer. En este caso puede ser el médico, la enfermera, la recepcionista de la oficina, el taxista y, como estamos hablando anteriormente, también un chofer de Uber, por ejemplo. Simplemente porque ayudó a esa mujer a llegar al lugar donde le iban a hacer un aborto que no debe hacerse porque vamos a explicar, semanas. perdona, porque has tocado un punto importante que me parece importante mencionar. Aquí ya no es solamente la decisión de la mujer. Aquí estamos hablando también de que un tercero, si ve que una mujer está embarazada y que es menos de un mes y medio, que es dificilísimo saberlo, puede perfectamente denunciarlo, puede denunciar al médico, puede denunciar a la enfermera y lo más importante, se llevaría una recompensa por hacerlo. Exactamente, esa persona puede ganar o se le puede ofrecer o otorgar
por lo menos $10,000. O sea que tenemos que ahora tenemos el precio en la cabeza de la mujer que va a hacerse un aborto, aunque ella no es la damnificada, sino el lugar donde se lleve a cabo el aborto o la persona que ayude a la persona a llevar el aborto. También muy importante es que en este caso no se excluye si la mujer fue violada o es incesto. Algo que ninguna de las leyes anteriormente, Marian, habían puesto en la mesa, ¿no? Siempre se había dejado en ese específico cosas que suceden todos los días, lo leemos en la noticia, desafortunadamente, y tampoco le excusaría eso, si es más de 6 semanas, aunque fuera violada, aunque fuera incesto, tampoco se puede hacer. María, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que definitivamente el éxito pro vida. Es importante que veamos en el contexto en el que se aprueba esta ley, en el que cientos de miles de bebés están siendo abortados, en el que se utiliza cualquier tipo de excusa para acabar con la vida de un menor y en el que además se defiende los derechos de las mujeres, que no son realmente derechos de las mujeres cuando dentro de nosotras tenemos a otro bebé. Yo creo que el estado de Texas acierta y que las personas moralmente, los políticos, senadores y los ciudadanos de este país deben defender con todas las armas el derecho a la vida. Estamos en un momento en el que necesitamos muchas personas de bien y no es excusa de ningún tipo que permitamos que se acabe con la vida de millones de bebés. Muy importante aclarar un punto, ¿no? Yo soy provida y la mayoría de las mujeres en este país son providas, pero al mismo tiempo 1 de 4 mujeres en los Estados Unidos ha tenido un aborto. Al mismo tiempo, el 62-73% del pueblo americano está a favor de que el aborto sea legal en los Estados Unidos, porque todavía recuerdan lo que sucedía cuando no era legal y las cosas y atrocidades que pasaban. Por lo tanto, ¿y qué ocurre ahora mismo cuando es legal? O sea, estamos permitiendo que se acaben con millones de vidas de fetos. O sea, no podemos hablar de lo que pasaba antes de la legalización del aborto, cuando se está acabando con la vida de millones de personas. Pero no son millones en los Estados Unidos, no llega a 700,000 al año en unos números muy altos. Pero esa no es la cosa. La cosa es que el derecho que tiene una mujer a decidir por su cuerpo y su vida, y estas son decisiones familiares muchas veces, Marian, son cosas que no son fáciles, de hacer. Estamos hablando, tu cuerpo tiene límites. Estamos hablando de un tema muy polémico y a mí como abogado del diablo me toca poner de un lado y de otro. El primero que yo ponía antes de la pausa ¿es el aborto un método anticonceptivo? ¿Hasta qué punto se puede permitir, y aquí voy hacia este lado, que en estados, por ejemplo, como en Nueva York, una madre pueda decidir abortar a un bebé que está a punto de nacer, horas antes de nacer? ¿Es eso un aborto o es eso un infanticidio? Bueno, la ley es muy específica también. Y sabemos que hay esas historias y durante este tipo de conversación, cada vez que esto sale a la palestra, pues salen historias horribles, que si hay abortos a los tantos meses. La ley es muy específica hasta las 20 semanas. Después de 20 semanas... Pero un estado como Nueva York, por ejemplo, que no puede tener lo diferente. Roe v. Wade te dice 20, tú no puedes tener más, tú puedes tener menos, pero no puedes tener más. Lo que oímos siempre en ese tipo de conversación, Marian, son decisiones médicas. Un médico con una mujer y una familia deciden en algún momento que hay un problema de una gravedad increíble y esos casos son minúsculos, son un número muy pequeño, pero sí sucede donde en un embarazo avanzado hay veces que tiene que terminarse. Eso no es lo que Roe v. Wade dice, ni es para lo que Roe v. Wade es. Esos son casos específicos donde los médicos y la familia tienen que decidir. Preocupa, y lo estamos comentando en Control incluso, y quiero participarlo con ustedes, esta nueva legislación de Texas de alguna forma sienta jurisprudencia para que sea el Estado el que regule también ese tiempo, porque ellos estaban determinando que Roe versus Wade ahora no es ese tiempo, sino que sería menor a ese tiempo. ¿Qué pasa si un Estado decide regular que es más de ese tiempo? Bueno, Roe v. Wade, obviamente, en el 92 es cuando se hizo la decisión de la Corte Suprema, donde los estados pudieron empezar a reducir el número de semanas. Y tenemos 4 estados que están peleando en corte en estos momentos porque quieren a 15 semanas. Tenemos el caso de Mississippi, como tú hablabas. Pero y los estados lo que quieren es que vuelva
esa decisión de la legalización del aborto a los estados, como era antes. Y eso es lo que haría entonces que podían eliminar completamente. Texas lo que quiere, y lo ha dicho muy abiertamente, como lo ha dicho Mississippi, ellos lo que quieren es terminar con Roe v. Wade. Cada vez que ponen algo en la mesa es para como quitarle un poquito más y llegar a que no exista Roe v. Wade. María, ¿cuál es tu opinión a esa pregunta y a lo que estamos tocando en este momento en la mesa? Bueno, lamentablemente hay estados extremadamente liberales en los que se está llevando a cabo unas leyes que van en contra de la vida. Yo estoy completamente en contra inclusive de llamar el aborto un derecho de la mujer, sino un acto para acabar con otro ser humano. Eso hay que ponerlo así de crudo, porque si no lo que estamos haciendo es simplemente justificar el acabar con la vida de un ser humano. Estados como Texas, y ahora mismo el gobernador Ron DeSantis lo ha dicho, hace que se revisen todas las políticas en materia del aborto. Y como decía muy bien nuestra compañera, lo que pretende Texas, como lo ha dicho también estados como Alabama, Ohio, es ver exactamente si pueden llevar ese juicio hasta el Tribunal Supremo para que se revise esa sentencia, porque hay grupos pro vida que están completamente en contra de esa decisión y que entienden que no se trata de un derecho a la privacidad, sino algo inmoral y que no debería permanecer en Estados Unidos. Vamos a ver lo que pasa. María, tú que eres abogada, quiero tocarte otro tema que me parece interesante y se me pasó preguntarle a Nelson, se me está ocurriendo en este momento. Cuando, por ejemplo, un asaltante, un asesino mata a una madre que está embarazada, independientemente del tiempo de embarazo, normalmente en algunos estados son dos cargos, es el cargo por el asesinato de la madre y por ese niño no nacido. ¿Cuál sería la diferencia legal entonces entre un médico que practica un aborto en esos estados? No entendí muy bien la pregunta, Marian. O sea, si el médico puede ser... Me refiero, en algunos estados matar a un niño que está dentro del vientre de la madre es un cargo criminal en contra de esa persona. Correcto. Sin embargo, si lo practica un médico, no lo es. Ese es el tema conflictivo, legal, de uno de los muchos temas conflictivos que vamos a poner sobre esta mesa. A veces... Estamos teniendo un pequeño problema de sonido. No sé si nos escuchas bien. Maribel, no sé si tú nos puedes ayudar con esto. Bueno, la diferencia es que obviamente el derecho al aborto está basado en que el feto no está viable. No estamos hablando en ningún momento de que es una persona, un ser humano que está ya formado. O sea, el número de semanas en el cual se permite está basado en la viabilidad de ese feto. Una vez que ese feto puede vivir fuera del cuerpo de la madre, Roe v. Wade está basado específicamente en eso, ya no. Entonces, lo que tú hablabas tendría un poco de conflicto porque no se considera un ser humano. Ese es el punto, que es medio conflictivo en esta ley. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Biden al respecto. Sigo siendo un firme partidario de Roe versus Wade. Lo más pernicioso de la ley de Texas es que incentiva en la población un sistema de vigilantes que denuncian a terceros por una recompensa. Respeto el debate, respeto a las personas que no apoyan Roe versus Wade y respeto los puntos de vista de aquellos que creen que la vida comienza en el momento de la concepción. Aunque no esté de acuerdo con ellos, los respeto y no voy a imponerle mi criterio a nadie. Pero lo que ha pasado en Texas es antiestadounidense y ridículo. He pedido que el Departamento de Justicia revise y aunque no estoy seguro, me han dicho que hay formas dentro de la ley para limitar la participación independiente de las personas en hacer cumplir leyes federales y estatales a través de recompensas. María, ¿pudiste escuchar lo que dijo el presidente? Sí, lo dije, y la verdad que es vergonzoso que tengamos un presidente que se llama a sí mismo católico, pero que luego duda de que la vida comienza con la concepción, ¿no? Eso en primer lugar. Por otra parte, me gustaría que cada vez que este gobierno, ¿no?, dedica todos los recursos a atacar al Estado, a los estados conservadores, lo haga lo mismo para defender a todos los ciudadanos por igual. Y por último, un punto, Marian, importante, hemos visto como además Nancy Pelosi ahora pretende hacer una reforma y codificar Roe versus Wade e imponer una ley, por supuesto, de nuevo, federal para impedir que estados como Texas, Florida tengan la capacidad de legislar. Esto es indignante porque, de nuevo, y en eso estoy completamente en desacuerdo con nuestra compañera hoy invitada, me parece que hay que hablar claro. Se está acabando con la vida de un ser humano. Maribel.
Interesante que haya traído a la mesa el problema político. Primero que todo, quiero que no sé si se han dado cuenta, pero el tema, en realidad, el liderazgo republicano nacional no ha tomado esto como una danza alrededor del fuego y están contentos ni están hablando de ello. Es más, que hasta el senador Cruz lo que puso fue un statement, a través de su persona de prensa, ni siquiera él habló al tema. ¿Por qué? Porque este tema nacionalmente no funciona, porque la mayoría de las mujeres en los Estados Unidos están de acuerdo con que el aborto sea legal y políticamente no le conviene. Aquí en la Florida, aún el gobernador DeSantis, cuando dijo que iba a mirarlo, no en realidad lo dijo con mucha efusión tampoco, o sea que un poco un poco tibia la reacción. Bueno, estamos a punto de despedirnos, pero no quiero hacerlo sin dejar algo en la mesa. Esta ley también dice que una persona que ha sido violada, una niña que haya sido violada en grupo, etcétera, etcétera, o un incesto, tampoco podría acogerse a ese aborto. María, tu reacción. Bueno, la verdad que hay dramas familiares, eso hemos hablado hoy también, Marian, en la radio, pero yo creo también que el bebé que está por nacer no tiene la culpa y que la clave de todo esto radica en la educación. Como padres, como sociedad, tenemos en primer lugar defender el derecho a la vida y en segundo lugar educar a nuestros hijos, a nuestros menores y nuestros familiares para que eviten este tipo de problemas y abusos. Maribel, tengo 20 segundos. En un mundo perfecto, los hombres serían perfectos, se ocuparían de sus hijos, no violaran a las mujeres, los abuelos no violaran a sus nietas, y no tendrían niñas con estos problemas para que necesiten un aborto. Por lo tanto, el que haya un proceso legal y que sea a salvo, en caso de que una persona necesite terminar un embarazo, tiene que estar disponible por el gobierno de los Estados Unidos.